Han pasado ya más de 15 días desde que los navarros fuimos a votar y desde entonces los partidos políticos se afanan por cerrar acuerdos, unos ya inminentes, sobre todo los de los municipios que se constituyen este próximo sábado. En el Gobierno, o para el Gobierno, hay más plazo, pero queremos saber cómo van esas conversaciones. Uxue Barcos, muy buenas noches y bienvenida. Muchísimas gracias. ¿Se siente ya presidenta del Gobierno de Navarra? No, lo que tengo muy claro es que nos corresponde como Geroa Bai, por mandato de la ciudadanía, dirigir unos trabajos y unas negociaciones para conformar el gobierno del cambio, y en ese sentido sí, la responsabilidad en estos momentos ya es patente y evidente, y a partir de ahí debe discurrir todo conforme a un trabajo bien hecho. ¿Y es optimista de que ese trabajo llegará a buen puerto? Sí, no tengo ninguna duda de que primero es nuestra obligación, es el mandato que tenemos del conjunto de la ciudadanía, y además de una manera incontestable, y que por lo tanto lo que debemos hacer es responder a esa confianza y exigencia de la ciudadanía. Una investidura a la que se va a presentar, ¿cuándo? ¿Hay plazo? ¿Antes de San Fermín? Hombre, vamos a ver, el plazo lo marca la ley y es el 24 de agosto, evidentemente in extremis. Yo creo que en estos momentos Navarra no necesita nada in extremis, yo creo que hemos tenido mucho, y que por lo tanto, sin ninguna precipitación en el tratar de llegar al mejor de los acuerdos programáticos, bueno, pues nos gustaría pensar que efectivamente sí, hombre, hay fechas ideales y que a todos nos encantarían, sí, una es esa y es una tradición, pero en cualquier caso, como digo, tenemos margen para trabajar y hacerlo concienzudamente. Están hablando sobre todo de programa, del cual ahora abordaremos, pero en su idea de gobierno tiene planteado, por ejemplo, el número de consejerías que le gustaría tener. Pues fíjese, no es una cuestión de número, yo creo que es verdad que a lo largo del tiempo y sobre todo durante estos años de crisis la estructura del gobierno en el número de consejerías se ha ido comprimiendo bastante, ¿no? No es tanto el número como el tipo o la dirección que deben tener, que no solo le corresponde a Geroa Bai, pero que evidentemente va a tener un papel también importante en esa definición. Sí le digo que vemos claramente una recomposición o una remodelación de algunas de las estructuras que se venían creando, sobre todo en algunos casos aquellas que venían derivadas de la salida del gobierno del Partido Socialista y que supuso, a nuestro entender, una manera de comprimir excesivamente algunos elementos, pero a partir de ahí, como digo, bueno, será un motivo también y elemento también de negociación, no puede ser de otra manera. ¿Y se ha negociado cómo se van a repartir cada una de esas carteras entre los 4 partidos que ahora mismo...? No, fíjese, y además le voy a decir más. Primero porque estamos en otra fase, primero porque estamos en una fase de acuerdo programático. Nada tendría sentido si no somos capaces de acordar un mínimo de estabilidad y de estabilidad además en el desarrollo legislativo en el Parlamento de Navarra. Pero segundo, porque si algo Geroa Bai ha dicho en todo momento, fuimos muy firmes en eso en campaña y lo hemos sido durante estas 2 semanas, no tan largas pero intensísimas, se lo aseguro, es que de lo que no se trata es de ir a un reparto de carteras, sino de conformar el gobierno más sólido posible, con mayor capacidad de trabajo y de responder a las necesidades de una sociedad que yo creo que inmersos como estamos en la crisis que estamos, con los datos tremendos que hemos conocido en torno a pobreza, el otro día de la mano de Cáritas y otras asociaciones, en torno a la necesidad de generación de empleo, y estamos hablando con los agentes sociales, en fin, debe ser desde luego un gobierno que huya muy mucho de la cuota pura y dura. Hombre, que satisfaga lógicamente a las formaciones que componen ese acuerdo, por descontado. ¿Y ha recibido muchas llamadas diciéndole qué hay de lo mío en bueno, estos días? No, hombre, siempre hay alguna sorpresa, ¿verdad? no se lo niego, y la verdad, bueno, pues que queda para el anecdotario personal, como no puede ser de otra manera. No, lo que sí he recibido ha sido mucho apoyo de muchas y muy diferentes personas, cercanas en lo político, no cercanas en lo político, dispuestos a remar juntos porque este cambio sea el mejor para Navarra. Entre los apoyos que usted está buscando, el del Partido Socialista, que parece el más complejo en estos momentos, usted quiere que le respalden 33 parlamentarios, a día de hoy puede que tenga 26 respaldos más o menos asegurados. ¿Cómo está esa situación con el Partido Socialista? Porque parece que H. Bildu no lo quiere ver, a la contraria, es de la misma situación. La verdad es que en todo este proceso hemos vivido desde el primer momento un requerimiento del Partido Socialista de no estar ni en la mesa ni en las negociaciones ni en un hipotético gobierno con Bildu, y otro tanto por parte de Bildu. Yo creo que en el caso de Bildu se ha ceñido más las negociaciones y quizá ha dejado un poquito más abierta la cuestión. Nosotros somos de una opinión completamente contraria, y es
que todos los partidos y coaliciones, las formaciones que hemos comparecido a estas elecciones con un mensaje de cambio, tenemos la obligación de trabajar por él. ¿En qué medida? Cada uno lo decidirá, pero tenemos la obligación de trabajar por él y hacerlo además con todas las fuerzas. Insisto en que la medida la marcará cada uno, hasta dónde las posibilidades y hasta dónde el compromiso, pero creo que todos deben estar en el sentido o en la medida, yo les señalaba antes, en que entendemos porque así lo han dicho las urnas, que corresponde a Geroa Bai liderar ese proceso de cambio, pues lógicamente vamos a seguir invitando a las dos formaciones a todo el proceso. De hecho, hoy Chivite le pedía un diálogo bilateral, no sé exactamente con qué intención o cómo ha interpretado usted ese llamamiento. Pues quizá no tanto como un llamamiento expreso, que sí se ha hecho y se ha producido, sino quizá como una especie de, en fin, no sé si donde digo, o matización, o en fin, o aclaración, no quiero entrar a polémica ninguna de unas declaraciones previas que parecía que colocaban al Partido Socialista definitivamente en la oposición con UPN. No, yo entiendo que ha sido una manera de decir que no, que el Partido Socialista está interesado en seguir trabajando por el cambio, e insisto que los escenarios a lo largo de 4 años son muchos y muy posibles, y que siendo, como digo, cada uno responsable de su propia posición, yo creo que quienes hemos concurrido a estas elecciones con un mensaje de cambio a la sociedad, tenemos la responsabilidad de hacerlo, y de hacerlo además de la manera más sólida y más serena posible. ¿De qué hablaba esta mañana con Miguel Sanz, que le hemos captado con las cámaras en el Premio Príncipe de Viana? ¿Qué le ha dicho? ¿Alguna confesión que se pueda vamos revelar? A ver, pues de todo y de nada, y de gobierno, por supuesto, y hasta ahí puedo leer. ¿Pero le ha apoyado? ¿Le ha mostrado algún tipo de apoyo? Bueno, ¿De simpatía, algún cariño para su próxima labor? Bueno, yo creo que en ese sentido, bueno, Miguel Sanz siempre ha sabido escenificar su posición con, digamos, con aquello que aquí llamamos una persona muy rocera, ¿no? Y eso es un hecho cierto de quienes lo conocen mucho y de quienes hemos tenido algún contacto con él. Lógicamente hemos hablado de la situación de Navarra, le he transmitido, y hasta ahí, por supuesto, lo que yo he transmitido, sí, mi preocupación por algunas de las actitudes de su partido. Creo que ha sido una equivocación arrancar pues este nuevo periodo con algunas actitudes que creo que no se corresponden con la responsabilidad que compete a UPN y con el respeto que se merecen sus afiliados y el conjunto de los ciudadanos navarros. Y bien, como digo, he tenido la ocasión de transmitirle estas y algunas otras reflexiones. ¿Y con el rey ha podido hablar también? Sí, hemos estado con el rey y con la reina, lógicamente, en el transcurso del aperitivo que se produce después del acto, y hemos tenido ocasión también pues de hablar del cambio en general en el conjunto del Estado, pero muy especialmente, lógicamente, sobre el cambio que se está produciendo en Navarra. ¿Le ha comentado el rey algo de si le van a cambiar de nombre al premio que esta mañana entregaba? Pero es que nadie, yo creo, se ha planteado nunca cambiar de nombre al Premio Príncipe de Viana. Si acaso, por cierto, en un asunto que yo no creo que ocupe la agenda, en fin, el primer lugar en la agenda de ningún partido, pero bien, si es así, algún partido lo propondrá. Lo que yo creo que sí, hecha la reflexión y puesta encima de la mesa, lo que yo creo que sí, en casos como este, yo creo que reforzar la personalidad de Navarra, ¿verdad? Dejando los símbolos propios y las realidades propias donde deben estar, pues yo creo que puede ser muy interesante. Esta mañana, cuando le preguntábamos por este asunto, usted decía, bueno, no es la prioridad, lo acaba de decir aquí. No. La prioridad, empleo, sí, economía. ¿Cómo conjugar programas y asuntos sociales? Y asuntos sociales, sí, efectivamente. Clarísimamente. ¿Cómo conjugar 4 programas que se han presentado, cada uno por su lado, unas elecciones, y que ahora hay que ver cómo se concretan en un programa de gobierno? ¿Son muy diferentes las 4 posturas que le han ido llegando de todas las formaciones para hacer un programa económico-social? Yo diría que en lo que a prioridades y urgencias se refiere, es absolutamente, de verdad, posible y sencillo, sí, con trabajo, llegar a un acuerdo programático en cuanto a prioridades y urgencias se refiere, llegar a un acuerdo programático que sea de verdad sólido y que atienda, como digo, a esas primeras posiciones. Estamos hablando de urgencias bien evidentes, generación de empleo y además empleo de calidad. Nos parece muy importante. Quiero recordar que mientras de manera tímida, pero avanzan o suben los números el número de personas empleadas, sin embargo sigue subiendo nuestro drama de la pobreza. Esto quiere decir que el empleo no es de calidad, no está siendo capaz de combatir la pobreza. Por lo tanto, empleo y empleo de calidad. Es absolutamente necesario también la asistencia a aquellas bolsas de pobreza que además están en riesgo de exclusión. En torno a todas estas cuestiones, el objetivo es claro:
los caminos bastante acercables, se lo aseguro, y en cualquier caso yo creo que también, bueno, cada formación tiene una personalidad propia y la verdad que los acentos van a enriquecer mucho, cada uno de los acentos, ese programa conjunto. Muchas veces se pone una fecha como los 100 primeros días de gobierno. En esos 100 primeros días de gobierno, si finalmente se constituye y usted es la presidenta, habrá muchas medidas económicas para reactivar de alguna manera lo que usted estaba diciendo ahora del empleo. Mire, ¿Es por ahí por donde va a empezar ese nuevo gobierno? 100 primeros días de gobierno debe haber muchas medidas, no todas de carácter económico o no todas de carácter dinerario, pero que sí, desde luego, revisen muy seriamente algunos de los caminos emprendidos hasta ahora. Empezando por una auditoría financiera que entendemos que debe hacerse del estado de las cuentas de la comunidad, del estado real de las cuentas, que veremos a dónde nos llevan, hasta dónde nuestros compromisos adquiridos en estos últimos o en esta recta final, queremos saber hasta dónde se ha llegado y, lógicamente, atender, porque entendemos que es absolutamente necesario atender algunas necesidades urgentes. Por ejemplo, y pongo encima de la mesa, creemos que es urgente llevar a cabo medidas de choque para la generación de empleo. Creemos que es urgente llevar a cabo una reserva de un cierto capital para llevar a avales de circulante a la pequeña y mediana empresa. Es absolutamente urgente en este sentido. La ausencia de Caja Navarra, la desaparición de Caja Navarra, nos ha dejado en ese sentido muy desprotegidos y muy dañados, pero es también muy necesario atender rentas básicas, rentas de inserción y sobre todo mirar a medidas que en algunos casos no cuestan dinero. Es tan sencillo como hacer una revisión de la legislación vigente. Ideas que ha trasladado estos días a agentes económicos y sociales, especialmente, también algunas instituciones como Cáritas. ¿Cuál es el feedback, la respuesta que obtiene de todos estos organismos cuando usted se reúne y les presenta? Pues yo creo este que programa? Primero la convicción y la preocupación compartida por todas las partes de que, sin ninguna duda, la mejor manera de hacer frente a la crisis es la generación de empleo y de empleo de calidad. Es evidente que los agentes sociales miran a ese objetivo y buscan caminos hacia ese objetivo de manera muy diferente. Tarea del Gobierno será, lógicamente, encauzar, y esa ha de ser la labor, encauzar los puntos de encuentro y, por supuesto, tratar de mediar en aquellos que sean de desencuentro, desde luego con una exigencia de responsabilidad, de no jugar al discurso del miedo, y eso lo hemos trasladado con una enorme firmeza a cada uno de los agentes que nos trasladaban lo contrario o en sentido contrario, y que esta sociedad se merece que ese tránsito que desde la política se va a hacer, no tengo ninguna duda, con serenidad y sensatez, sea acompañado desde otras responsabilidades con la misma actitud. ¿Esos agentes son los empresarios con los que se reunía ayer? Entre otros, con los empresarios, con la Confederación nos reunimos ayer, y es verdad que he visto en titulares una parte mínima de lo que fue el encuentro. El encuentro fue un encuentro largo de 2 horas, con una representación amplia, tanto sectorial como territorial, muy interesante, un encuentro no solo cordial, sino intenso en el contenido, enormemente grato, con diferencias evidentes, y en el que sí es cierto que, lo digo porque, en fin, hoy cuando encuentro determinados titulares, en fin, entiendo que se sobredimensiona lo que realmente fue, pero es verdad que ese discurso del temor que se nos expresaba, y que así fue, respondíamos con la convicción cierta de que, en fin, el gobierno que salga adelante habrá de ser un gobierno sereno, un gobierno con estabilidad, un gobierno que no debe provocar ese temor, pero desde luego que el discurso del miedo al miedo debe ser enormemente responsable con el cambio que ahora cometemos. Un gobierno que va a estar compuesto, o al menos apoyado, mayoritariamente por fuerzas nacionalistas vascas. ¿Eso en qué se va a notar en la acción de gobierno? Pues me gustaría pensar que en algo tan sencillo como que en aquellas áreas donde estos últimos años, y son ya unos cuantos, se ha venido haciendo, bueno, pues un reconocimiento de derechos de ciudadanía de primera y de segunda, en términos, pues, con respecto al aprendizaje de euskera en algunas zonas de Navarra, o en términos de simbología, o en términos, se lleve a una equiparación de que, en fin, la ciudadanía navarra, la personalidad navarra, está precisamente compuesta por diferentes sensibilidades identitarias, pero es la personalidad navarra. Y por lo tanto, en esa conjunción yo creo que nos encontraremos todos mucho más cómodos, será mucho más real, y creo que es ya merecido y el momento. ¿Se puede tocar alguna ley polémica, como por ejemplo la ley de símbolos? ¿Por qué polémica? Yo quiero recordar que si echamos... Polémica porque ha habido mucho debate parlamentario, evidentemente. Pero no, eso es una pregunta retórica que me hago, vale. No se lo pregunto a usted, sino ¿por qué polémica? Yo quiero recordar que tenemos leyes anteriores en torno a esta cuestión, oiga, que permitían la convivencia de símbolos
símbolos perfectamente natural y sin que aquello supusiera ningún enfrentamiento entre navarros. Es que no es admisible. La imposición es absolutamente inadmisible y en ese sentido ni de un color ni de otro, pero la convivencia es absolutamente fundamental. ¿Pasará en Navarra a formar parte de la eurorregión con Aquitania y Euskadi? Nos parece lo razonable. No pasará, volverá. Volverá. Quiero recordar que Navarra era miembro de la eurorregión con la Comunidad Autónoma Vasca y Aquitania y que fue un decreto de UPN la que decidió salir de un entorno de oportunidad socioeconómica por, a mi entender, una equivocada lectura de posición política. ¿Cómo quiere que sea la relación del próximo gobierno navarro con el central? Absolutamente normalizada, vamos a tener momentos, no tengo ninguna duda, y además, bueno, si repite el gobierno del Partido Popular, creo que será fácil el poner, lógicamente, caras y ojos a determinadas responsabilidades políticas. No me cabe ninguna duda de que se van a producir elementos de tensión entre todos socios y sobre todo cuando hay un momento de crisis como este, los momentos de tensión debe haber. La tensión no implica que no exista lealtad, la tensión no implica que no exista en la firmeza de las posiciones absoluto entendimiento de la posición del adversario, pero lo que sí le aseguro es que va a haber mucha más firmeza en la defensa del autogobierno y de sus herramientas de la que hemos visto hasta ahora. La relación con la oposición, a la que ahora en principio pasará UPN, que llevaba tantos años sin estar. Pues mire usted, yo espero que bastante mejor de lo que UPN ha intentado o ha permitido hasta el momento. Nosotros desde el día 25, el día siguiente de las elecciones, primero como primera fuerza del cambio, como primera fuerza de los llamados a ese cambio, lo primero que hicimos fue trasladar y hacer una llamada al resto de formaciones. Yo he de reconocer que esperé a lo largo de la mañana un poco a UPN porque entendí que podía ser del primer partido partiera la llamada. Bueno, llegados a una hora prudencial. Trasladé yo esa llamada al señor Esparza para felicitarle, lo he dicho públicamente ya, para felicitarle por sus resultados, primera fuerza en Navarra, pero para señalarle que iniciábamos una senda. Yo le invitaba a un encuentro, que podía haber sido perfectamente al revés, al que sí respondió, por ejemplo, con absoluta naturalidad del Partido Popular, porque creo que hay muchos temas que al conjunto de esta sociedad, al conjunto de Navarra, le interesa que desde la diferente óptica, incluso entre adversarios, seamos capaces de sentarnos a hablar. Lo digo hoy y lo repetiré cuantas veces haga falta en los próximos 4 años. Falta una semana para que se componga el Parlamento. Sí. Hay que decidir quién forma parte de la mesa. Especialmente significativo es el papel del presidente. ¿Hay ya nombres sobre la mesa entre los que están negociando la conformación del gobierno? Hay vocación primero, y además creo que aquí lo compartimos absolutamente, bueno, aquellas formaciones con las que hemos podido hablar, por eso puedo decir que con todas menos con UPN, yo espero que lógicamente se imponga el sentido común de que en la mesa esté representado todo el arco parlamentario en la medida de lo posible. Estamos hablando de cinco representantes en la mesa del Parlamento y la verdad es que estamos hablando de 5 grupos parlamentarios, por lo tanto parecería razonable que los 5 tengamos representación, que lógicamente esa representación juegue también con una representación equiparable de las mayorías que existen en el seno de la Cámara, y a partir de ahí, francamente, no se ha hablado, y además tenemos tiempo más que de sobra de poder llegar a acuerdos razonables sobre cuál sea esa mejor representación en la Cámara. Si a lo largo de la legislatura, por el motivo que fuera, se rompe el gobierno, Mal me lo fía, no hemos empezado y ya me lo quiero romper. Pero la pregunta es, si se repitiera, por ejemplo, la situación que le ocurrió a la presidenta Barcina, que se rompe el gobierno y se queda en minoría, ¿usted es partidaria de adelantar en ese mismo momento las elecciones? Algo que no hizo mire usted, es que a la señora Barcina no se le rompió el gobierno, la señora Barcina decidió romper el gobierno, y seguramente con motivos, no sé yo quién lo cuestione, no tengo ni idea, pero en aquel momento, y es verdad que habiendo roto relaciones con la única formación con la que era capaz de llegar a acuerdos para obtener mayoría parlamentaria, lo razonable a mi entender hubiera sido que se convocaran elecciones. No es esta la circunstancia de la que estamos hablando es de un gobierno que puede llegar a tener mayoría absoluta y que efectivamente en el caso de romperse tendrá que ser capaz de saber si las puede buscar en otros ámbitos o no las puede buscar, y por lo tanto yo creo que cualquier gobierno que no sea capaz de mantener, pues no se me ocurre pensar, parte de las formaciones nos ponemos de acuerdo, otra parte no, pues si somos capaces de llegar a encuentros en la Cámara para jugar a mayorías, con las mismas formaciones, con otras, pues habrá que seguir adelante, y si no se es capaz de llegar a acuerdos mínimos, evidentemente hay que dar la oportunidad que la ciudadanía recomponga al Parlamento. Pues Uxue Barcos, candidata de Geroa, le agradecemos mucho su presencia, le seguiremos lógicamente atentos a ver cómo siguen las evoluciones de estas negociaciones. Gracias y buenas noches. Será un placer, buenas noches. Y nosotros ya nos despedimos. Mañana las noticias, como siempre, se la ofreceremos a partir de las 2 de la tarde.
Que disfruten de la noche. Adiós.